Es un gusto nuevamente encontrarnos en esta oportunidad para continuar con un tema que quedó pendiente nuestro último encuentro, en nuestra última enseñanza. Y hoy estamos aquí nuevamente conectándonos con el Con Javico, mi ustedes. amigo, mi entrañable hermano en la fe. Y entonces Buenas queremos noches, darles Juanito, la ¿cómo te va? bienvenida a todos para que eh, sean parte de, de esta nueva enseñanza. Sí, El que capítulo 2. dicho sea de paso, abróchese los cinturones porque lo que vamos a hablar es la palabra de Dios, pero enfocándonos en un tema que es candente, vida después de la muerte. Y voy a hacer una ligera introducción de lo que habíamos hablado el día de ayer, para lo cual te doy la más cordial de las bienvenidas y siéntete a gusto. Eh, si tienes algo que preguntarnos, ahí están los comentarios, déjanos tus preguntas y con gusto en lo que esté a nuestro alcance, poder responderte lo antes posible. Amén. Así que bienvenido nuevamente, si puedes compartir este video en directo con tus contactos, pues te quedaríamos muy agradecidos. ¿Sí? Así que, bueno, el día de ayer hablábamos acerca de la composición del ser humano y habíamos puesto como base Primera de Tesalonicenses 5:23, en donde nos dice que nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Y Ujú. fuimos muy eh, enfáticos en hablar de cada uno de ellos. Y dijimos dónde va el cuerpo, dónde va el alma y dónde va el espíritu. ¿Ya? Y también habíamos dicho que eh, una persona clínicamente o médicamente muere cuando uno de sus órganos o varios de sus órganos dejan de funcionar. Pero a la luz de Funciones la vitales. Biblia, una persona muere cuando su alma y su cuerpo, perdón, su alma y su espíritu desalojan el cuerpo. ¿Ya? Esa es la separación o la tanatología que se llama. Y eso entonces estuvimos viendo el día de ayer y nos demoramos lo necesario como para, como decíamos ayer, dejar fundamentado esto para poder continuar en El esta nueva capítulo 2. enseñanza, en esta oportunidad. Entonces, vamos a seguir con aquello. Decíamos, Sí, parece que ha habido un pequeño corteo. lo que nosotros tenemos para entregar a ustedes, que es la palabra de Dios. Así que la idea es que continuemos con esa temática. De- Y para lo cual le voy a dar paso al Javico para que continúe, lo salude y a partir de ahí vamos a ir en la temática de este día. Javico. Sí, buenas noches con todos. Un abrazo fraterno. Queremos decirles que estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares, donde quiera que ustedes se encuentren, con la palabra de Dios que estamos estudiando, hablando de Dios entre amigos. Y justamente todos los que nos estamos de este momento integrando a esta conversación, a esta enseñanza. Queremos poner delante de Dios todo este material porque lo hemos recopilado de la palabra de Dios. Y justamente vamos a tocar qué nos habla el apóstol Pablo a este referido, a este respecto. Encontramos que en la doctrina paulina justamente hay una enseñanza muy clara que para los hijos de Dios, para quienes amamos a Dios, anhelamos estar en su presencia. Esa es esa es la meta que tiene el cristiano, poder ver a su creador, poder ver al Señor, ¿no es cierto? Entonces, para desarrollar este punto, doy paso a Luchito para que nos dé justamente qué es el nacer de nuevo. Luchito, estamos escuchándote. Correcto, gracias, Javi. Es necesario entender que los seguidores de Jesucristo tenemos que hacer un acto que más allá de ser un simbolismo, es un acto de saber que nuestro espíritu está muerto. Ayer entendíamos que cuando Adán y Eva tomaron el fruto del árbol
de la ciencia del bien y del mal, en ese Dios instante mío. se rompió esa, esa comunicación directa que había con Dios. Y entonces el único que puede restaurar esa conexión es Esa relación, precisamente claro. Jesús. Entonces es ahí cuando necesariamente tenemos que topar este punto y de ahí en más continuar. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis y quiero que me entiendas lo que voy a hablar a continuación. Voy a exponer ciertos detalles que son importantes entenderlos y que si los logras entender, lo que viene a continuación, los temas que vamos a estar hablando no solo en esta reunión, sino en las próximas reuniones, son de suma utilidad. Así Que que Dios te bendiga. Dale, adelante. una persona que asiste, amén, una persona que asiste a una iglesia, por asistir a una iglesia, por llevar su Biblia bajo el brazo, por reunirse en determinados días durante la semana, eso no te hace un hijo de Dios. Entonces, la única manera de que tú y yo seamos llamados hijos de Dios es cómo? Es naciendo de nuevo. Y el nacer de indispensable, como les decía. Pero para no hablar yo, sino sea hablada la palabra de Dios, te invito a que abras tu Biblia y busques en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y como digo, esta doctrina es fundamental para que entiendas cómo es el nacer de nuevo. Y antes de ingresar a Juan 3, a partir de que Adán y Eva pecaron, el espíritu de ellos se separó de Dios, a pesar de quedar internamente en su cuerpo, ya no hay esa conexión. Y de ahí en adelante, todos los seres humanos que nacemos, que nacieron, hablemos claro, que nacieron, nacen y nacerán, nacen con el espíritu muerto, ya porque han pecado y la paga del pecado es muerte. Y ayer lo dejamos bastante claro en decir que la muerte incluye primero espiritual y luego física, pero para restaurar aquella muerte espiritual, tú y yo necesariamente tenemos que nacer espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Para eso está la Biblia. Vamos, por favor, a Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante y vamos a ir estudiándolos uno Listo, por uno hasta que ustedes lo entiendan. Así que, Javico, si me listo. ayudas, por favor, dime. Claro, justamente permíteme añadir antes de que leamos el capítulo 3 de lo que nos dice del nuevo nacimiento, eh, justamente en el mismo libro de la Biblia, en el capítulo 1, el versículo 11 y 12, dice así, ¿no es cierto? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel no lo recibió porque esperaba que venga un conquistador que les libre de la opresión romana. Entonces eso dice, a Ujú. lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El 12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto es la explicación después que habla el capítulo 3, justamente están hablando Nicodemo, un fariseo de aquel entonces, un religioso, con el Señor Jesucristo. Adelante, Luchito. Ok, gracias del aporte. Y sí, precisamente ahí es lo que el versículo que acotaba el Javico es necesario también. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya, Amén. entonces, ya que topaste este punto, Javico, aclaremos aquí un detallito. Hay personas que dicen que todos somos hijos de Dios y ahí hay que hacer uh, una aclaración. Somos criaturas de Dios hasta que no nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, ahí dice claramente acá, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero veamos cómo logramos ser esos hijos de Dios, cómo renacer de nuevo, cómo unir eso que se rompió por el pecado que tuvo Adán. Así que Javi, si eres tan amable, ¿lo puedes leer del 1 al 4 Perfecto. de Juan 3? Ok. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos
que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Gracias. Entonces, mire que aquí la conversación es de un fariseo, ¿qué será? Un doctor en la ley del tiempo de Jesús. Y entonces ya vamos a ver a continuación lo que Jesús se sorprende y le hace la pregunta, dice, pero ¿cómo tú, siendo lo que eres, no entiendes esto? Pero precisamente esto es lo que pasa y aquí empieza a ver frutos de lo que veíamos el día de ayer. Muchas veces las personas solo creen o creemos delante de Dios solo con el intelecto o, ya para hablar técnicamente, solo con el alma. El alma ya habíamos dicho que es el asiento de las emociones, el intelecto y la voluntad, pero el espíritu, que es el que tiene que nacer, está muerto. Entonces tú puedes asistir a una iglesia, puedes conmoverte, puedes convencerte de ciertas cosas, pero si no te conviertes, si no naces de nuevo, pues no ha pasado es absolutamente nada y vives almáticamente. ¿Por qué? Por las emociones, porque está lindo el auditorio, porque las luces son fenomenales, los instrumentos son únicos, la voz del grupo de alabanza es lo máximo, el pastor es por poco, no sé, bajado del mismísimo cielo. Entonces lo que te llena es el alma. Pero ya vamos a ver en este mismo capítulo, en este mismo libro de Juan, cuando hablemos del capítulo 4, versículo 24, cómo debería ser nuestra adoración. Pero ya para no alargarme en este punto, este doctor de la ley solo creía mentalmente o almáticamente y por eso no entendía lo que Jesús le dice. Por eso la pregunta de Nicodemo, mire que es una pregunta que cualquiera de nosotros también la pudiera hacer, e incluso tal vez se te pasa ahora por la mente lo mismo cuando decíamos nacer de nuevo, pero ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Y entonces la pregunta de Nicodemo, Javico, si lo repites por favor el Con versículo todo gusto. 4. Nicodemo les dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así le hace la pregunta, el cuestionamiento a Jesús. Entonces, mire que la pregunta es directa y ya nosotros podemos entender que eso es difícil. A ver, nosotros mismos tenemos una madre o si no la tienes ya, la tuviste, ¿cómo poder entrar nuevamente al vientre de nuestra madre y nacer de nuevo? Pero ahí Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual, de esa regeneración espiritual. Y entonces ahí es cuando Jesús empieza a darle la respuesta. Javico, el versículo 5, ¿qué dice? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Gracias. Luego continuamos con el 6. Quedémonos en este puntito. Dice que el que naciere del agua y el espíritu. Y aquí vamos a topar dos puntos que son indispensables entenderlos. Cuando nosotros nacemos de nuevo o cuando nosotros asistimos a la iglesia, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el siguiente paso es ¿cuál? El bautismo en agua. Mire que aquí mismo lo dice, es necesario nacer del agua. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, lo que estamos diciendo a nosotros mismos y a las personas que están a nuestro alrededor, que hemos muerto y hemos resucitado espiritualmente, que hemos dejado nuestra vida anterior y queremos una nueva vida hoy con Cristo. Perdón, por eso dice, hay que nacer del agua. Entonces, ya sabemos que es el bautismo. Y del espíritu. ¿Por qué habla del espíritu? Precisamente por lo que decíamos ayer. Si Adán y Eva pecaron y murieron espiritualmente, ¿qué es lo que estaba muerto? El espíritu. Pero aquí entonces dice, hay que nacer otra vez del espíritu. Lo que estaba muerto espiritualmente, resucitarlo. Ya, de eso es lo que está hablando precisamente en el versículo 5. Ahora, continuamos con el versículo 6, Javico, por favor. ¿Cómo no? Lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, o sea, no hay necesidad a veces de la Biblia explicarlo y de interpretarla. Claramente, palabras de Jesús que dice, lo que es nacido de la carne sigue siendo carne, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mire que entonces aquí ya va teniendo otra vez razón lo que habíamos dicho el día de ayer en nuestro anterior encuentro. Y es precisamente que cuando se separó el espíritu al ver el pecado de Adán y de Eva, necesariamente tenía que haber alguien que lo uniera, ya lo hemos dicho esto. Y es precisamente aquí, cuando usted y yo nacemos de nuevo, es cuando nuestro espíritu renace. Esa parte que estaba muerta Eso por significa nacer muchos de nuevo. años está aquí. Ahora, la pregunta que nos haríamos, Javico, ¿y qué de las personas que no nacieron de nuevo? ¿Qué pasó con ese espíritu? Nunca revivió, o sea, quedó Nunca nació. ahí Claro. muerto. Ya vivió toda su vida, no sé, los años que Dios le haya permitido vivir aquí. Ese espíritu quedó inanimado, muerto, nunca tuvo ese renacimiento espiritual. Y aquí les voy a dar una cosa que también lo hablábamos el día de ayer, un tema que es súper importante. Para los que nacemos de nuevo, y digo los que hemos nacido en el espíritu, hemos nacido dos veces. Me explico esto. Nacemos de nuestra madre. Algún día en el calendario tú celebras tu Cumpleaños. cumpleaños feliz y Claro. también hay un nacimiento espiritual que muchos lo celebramos. Y digo lo celebramos porque con mi familia nosotros celebramos nuestro cumpleaños espiritual. ¿Ya? Pero ese es otro rol y no quiero que digan que esto es bíblico y que mucho menos, no, simplemente es algo que lo queremos hacer, pero no es que si no festeja eso está pecando o está apartado de Dios, No, todo para lo nada. contrario, ¿ya? Continúa. Entonces, el que es seguidor de Cristo, ya para hablar puntualmente, nace dos veces y si tal vez ha venido el arrebatamiento, muere una vez. A Bueno, diferencia del que, perdón, nunca nació, nace una sola vez de su madre y muere dos veces. ¿Cuáles son estas dos veces? Y por favor, escuche lo que le voy a decir. La primera muerte es cuando se va al infierno y la segunda muerte cuando va al lago de fuego. Ya vamos a hablar sí, de los supuestamente. tres estadios o de los tres lugares de tormento. Entonces, recapitulando esto, una persona que nació espiritualmente nace dos veces y muere una. Una que no nació espiritualmente nace una vez y muere Son dos veces. veces. ¿Ya? Entonces, dejo esto sobre el tapete y en una próxima oportunidad, en otra enseñanza, afianzaremos un poco más de esto, pero yo quiero que quede claro el nacer de nuevo. Entonces, el Ok. nacer de nuevo, ¿cómo es, Gaby? A ver, entonces, ¿cómo nacemos espiritualmente? Ya les he dicho lo que dice la Biblia, que hay que nacer del agua y del espíritu. El Ya espíritu. hemos dicho cómo se nace del agua con el sacramento del bautizo, pero ¿me puedes ayudar? ¿Cómo entonces es esto de nacer del espíritu? ¿Qué hay? ¿Es una fórmula que viene, no sé, de alguna manera? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? Exactamente. El nacer de nuevo, el nuevo nacimiento en el espíritu, como lo leímos justamente en Juan el capítulo 1, los versos 11 y 12, es entregarnos al Señor Jesucristo, es recibirle en nuestro corazón, aceptar su nueva vida. Porque cuando viene Cristo a nosotros hace una regeneración, hace un lavamiento, hace una purificación de nuestras vidas. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a los que confían en él, les dio el derecho de ser hechos sus hijos. Y somos hijos de Dios por medio del espíritu de adopción. Entonces, Jesucristo es el que nos da vida en él. Y ahí es cuando se produce el nuevo nacimiento, cuando Él viene a morar en este cuerpo, en Sí, nosotros, en nuestro corazón,
y renacemos a una nueva vida, a una novedad de vida que, que, que transforma todo nuestro sentir y lo dirige en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere para nosotros. Adelante, Luchito. Correcto, totalmente de acuerdo en aquello. Entonces, continuando con esta misma situación de nacer en el espíritu, cuando tú y yo hemos nacido espiritualmente, es acerca de esa oración de fe, esa oración que la hacemos al venir y decirle a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, soy un pecador, reconozco que mi pecado necesariamente tendría que llevarme a la muerte, pero ahí es cuando viene el plan de redención de Dios a través de Jesús. Y entonces cuando nosotros le confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el nacer en el Espíritu es que una oración, no es una oración sacada de, no sé, de otro mundo o esperar algo que alguien me lo venga y me lo diga para yo leerlo. Es únicamente tú con Dios, decirle, reconozco pecador, como el ladrón arrepentido que lo reconoció, Señor, acuérdate, cuando vengas en tu reino, se reconoció pecador. Entonces, esa es la oración que nosotros, o que tú, si no la has hecho, es necesario hacerlo para nacer de nuevo. Y en ese instante que tú haces esa oración, tu espíritu recobra la vida que había perdido a través de nuestro primer ser humano, en este caso Adán y su compañera Eva. Y a partir de ahí, como yo lo menciono siempre, es ahí cuando el espíritu que nace empieza a decodificar la señal que viene del Padre y empieza a qué? A transmitir al alma y al cuerpo cómo debe ser nuestro comportamiento. Y aquí, permíteme, Javico, hacer cierta aclaración también. Todos creo que ya en casa, o si un buen porcentaje tenemos, eh, es esto la televisión por decodificador, por cable o por señal de Satelital. satélite, vista en tu monitor, en tu celular, en tu pantalla. ¿Qué debe hacer? Debe haber un decodificador que haga eso. Entonces, ese decodificador agarra la señal, la transfiere y la envía al monitor para que tú observes. Con ese ejemplo yo quiero decirte esto. Cuando tú naces de nuevo, has hecho esa oración de pedirle perdón, de declararte pecador y que requieres la ayuda de Jesucristo, el plan de salvación de Dios, tú empiezas a qué? A recibir esa información. ¿Y quién recibe esa información? El Espíritu. Ese Espíritu le empieza a decodificar y le empieza a ordenar al alma, que son las emociones, el intelecto y la voluntad, a que tenga otro tipo de enseñanza o ya una señal decodificada que entonces ya empieza a actuar de diferente manera y por obvias razones el alma transmite eso al cuerpo y el cuerpo ya no hace lo que hacía antes. Entonces te doy un ejemplo muy cortito. Generalmente hace años atrás se decía, no, ya te hiciste cristiano, ya te hiciste aleluya, ya te lavaron el cerebro. Y parte de ese lavaron el cerebro como cuando es la que pasa al alma. Entonces, el lavado de cerebro, como decía yo hace contados minutos, es precisamente eso, y más que un lavado de cerebro, es que ahora estás recibiendo señal directamente espíritu
¿qué hace? No es... Luchito, Luchito, ¿me escuchas? Está un poco, parece que se interrumpe la comunicación, pero quisiera añadir a tus palabras que estás justamente expresándolas, que en el libro de Tito, una carta que le escribe el apóstol Pablo a Tito, justamente en el capítulo 3, el versículo 5, nos dice así, y te paso a leerlo, ¿no? Dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este es el nacimiento, esta es la salvación, esto es lo que Dios nos ha dado. Des en cuenta, dice que nos salvó no por obras de justicia, no por buenas obras que nosotros pudiéramos haber hecho. No nos salvó por eso, sino que ¿cómo? Por su misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso. Los que se acercan a Él, Dios también se acerca a ellos. Entonces, así dice, la misericordia, ¿cuál es? El lavamiento de la regeneración. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos lava completamente y renueva lo que habíase perdido en nosotros, esa comunión, esa relación íntima profunda con Dios a través de su Santo Espíritu. Y dice, por la renovación en el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos da nueva vida. Adelante, Luis. Sí, entonces, aquí para puntualizar, lo que nosotros estamos haciendo acá es leyendo lo que dice la Biblia. No es que Amén. nosotros, el Javico y yo, tenemos aquí un anexo de que esto es lo que nosotros nos estamos inventando. Mire que le estamos dando versículos bíblicos. Y aquí hago nuevamente una añadidura. Si ustedes Claro. pueden tener un esfero, unos lápices de color para ir poniendo esto en su Biblia, qué buenazo. Y si tienen una libreta, pues irlo apuntando para que en su Tomando nota, ¿no? momento, Sí, pues lo revisen. Ya, tomando correcto. nota para que no crean que lo que nosotros estamos diciendo es mera falacia. Ya, O extra entonces, bíblico, ¿no? queda claro, sí, queda claro entonces, Javijo, que el nacer de nuevo incluye el nacimiento espiritual. Y ese Ok. nacimiento espiritual ya lo hemos aclarado a la luz de la Biblia. ¿Ya? Sí. Entonces, vamos a Juan 4:24 para abordar este tema que es importante que decía yo hace contados minutos. ¿Qué dice Juan 4:24, Javico? Por favor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ajá, mire entonces acá lo que decíamos. Si antes no teníamos el espíritu renacido, entonces estábamos adorando almáticamente, estábamos siguiendo a un Dios solo por el intelecto. Y hay muchas Claro, o personas sea, que creen en pensando que Dios. servimos a Dios. Incluso la misma Biblia lo dice. Los demonios creen y Y tiemblan. O tiembla. sea, hasta los demonios creen. Bueno, obviamente ellos lo vieron porque son personas o seres que Ángeles fueron caídos. expulsados de Ángeles la caídos, misma claro. presencia de Dios. Pero esos creen. Entonces, acá nosotros debemos cómo hacer nuestra adoración. Y aquí puntualmente hablemos de algo. La adoración, nosotros pensamos o nos han inculcado que en la iglesia la adoración es cuando la alabanza o la música es Toca nuestros sentidos. suave, lenta y eso, y que la alabanza es la música más movida o que tiene más ruido, por decirlo así, o más Ritmo, instrumentos son los que entran en ese momento. Pero acá yo le digo algo, entonces, si eso fuera verdad, que hay alabanza y adoración y que nosotros seres humanos lo hemos apartado así, le pregunto a usted, te pregunto en esta noche, ¿y qué de los mudos entonces? ¿Cómo ellos adoran sí, y sin ofender a las personas que tengan esta deficiencia? Pero acá lo que nos está diciendo que Dios es espíritu y está buscando verdaderos adoradores, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, si tú así es. naciste de nuevo, tienes tu espíritu nuevamente nacido y ya no está inerte, entonces tu verdadera adoración empieza a fluir. Y por eso dice que es necesario que adoren.
Mientras tanto, no es una adoración, es únicamente un llenarte tus sentimientos, tus emociones o tu intelecto y sales igual o más vacío de lo que entraste a la reunión que estabas. Y es por eso que qué buenazo el mensaje, qué buenaza esa alabanza, qué mensaje tan estupendo acabo de recibir. Pasan 2, 3 días ¿y qué era el mensaje? Chus, a ver, déjame acordarme. Ya ni se acuerdan, pero cuando ese mensaje es del Espíritu y llega al Espíritu, entonces eso empieza a calar profundamente en la persona y ¿qué hace? Hace que cambie. Por eso decía hace un rato, la decodificación de esa información llega al Espíritu, le manda al alma y este hace que el cuerpo actúe de diferente manera. Y solo pongo un ejemplo más de acá, o dos para ser puntuales y no hacer ni al uno ni al otro. Luchito, Al hombre entonces, le dicen, no, pero ¿y qué pasó si tú eras el que animaba la fiesta y el que se iba en el último, momento, hasta el último te quedabas? ¿Y qué pasó ahora? No? Entonces ahí empieza. O a la mujer que decía, pero no, si ella era la que metía el chisme, la que metía la cizaña, y ahora ya no, no, más bien está recatada. Precisamente porque cuando tú naces de nuevo, tu actitud no necesariamente tiene que ser distinta. Y por eso la Biblia nos habla claro cuando dice, y se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros estamos en ese proceso. No es que ya no Luchito, somos, no es que dejamos de pecar, seguimos pecando, pero ¿cuál es la diferencia? Hoy somos hijos de Dios, estamos justificados por la sangre de Cristo y eso es lo que nos hace aceptos delante del Padre. sí, Javico, no sé si entonces, tengas algo que aportar. concretando la idea que justamente estás diciendo, Luchito, sería la adoración, específicamente hablando, haciendo un paréntesis justamente, es un estilo de vida, es un proceder, es una conducta que si antes tenía una naturaleza caída, ahora tengo una naturaleza renovada que se rige a los principios que nos dice la palabra de Dios. Entonces, el estilo de vida es agradarle a Dios conforme Él quiere que nosotros procedamos y cumplamos así su mandamiento, ¿no? Amarle a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Continúa, Luchito. Así es. Y para ya dejar más clara esta situación, yo quiero que vayamos por un momento a Juan capítulo 5 versículo 24. Yo lo tengo. ¿Ya? No De sé si cierto lo os tengas, digo, Javico. el ¿Me que puedes oye mi ayudar palabra, leyéndolo? sí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Genial, es maravillosa la palabra de Dios. Mira, entonces aquí, como insisto, con Biblia en mano, leemos lo que dice. Claramente está expuesto acá. Y perdón que nuevamente lo vuelva a leer. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ojo con lo que viene y por eso dejaba este versículo para continuar con lo que queremos topar en este tema y no vendrá a condenación, mas ha pasado de De muerte muerte a vida. a vida. Esa muerte espiritual, hoy hay una vida espiritual. Ya dejó palabras de Jesús, ya no vendrá a condenación. Y aquí sí nos metemos a otro tema, Javico, que es súper indispensable. Y espero que Así esto es. del nacer de nuevo haya quedado claro. Y si no está claro, pues envíenos No, ahí en un las sugerencias, comentario, una preguntas, nos pregunta, ponen aquí abajo. explíquenos un poco más y con gusto lo volvemos a hacer, pero con los versículos que hemos dado, pues está claro. Sin embargo, si Confío. necesitamos retroceder y explicarlo otra Sí, vez, genial, ¿ya? Pero entonces aquí dice, no vendrá a condenación. amén. Javi, si decíamos hace contados minutos que una persona nace de nuevo, entonces ahora entiendes lo que decía yo hace un rato. Nacemos 2 veces y morimos una, para los que nacemos de nuevo. Pero para el que no nace de nuevo, solo nace una vez de su mamá y muere 2 veces. ¿Ya? Entonces, a eso vamos. Javi, con la pregunta que quiero que analicemos en esta noche es, A ver, claro. ¿y no vendrá a condenación?
¿De qué está hablando aquí, Javico? A ver, vamos ahí deshilachando esa cosita. Sí, sí. Estas palabras que utiliza el Señor Jesucristo son un consuelo para quienes tienen vida, para quienes tenemos vida en el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasaría con aquellas personas que desconocen esto? O que tal vez tienen una, una idea mm, corta o vaga de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Qué es condenación eterna? ¿Qué es? Porque si hay una vida eterna, entonces quiere decir que también existe una condenación eterna. Que las personas que hicieron lo malo, que se apartaron de Dios o que se rebelaron contra Él, pues hay un castigo eterno, ¿no es cierto? Esa es la condenación eterna, que ya dicho, es Exactamente. como la muerte, es como la muerte. La muerte significa separación. Condenación eterna es eso, estar separados por siempre y para siempre del Dios Todopoderoso, nuestro Padre, el Creador. Ajá. Y yo quiero cumplir lo que habíamos dicho en la anterior enseñanza acerca de que Jesús habló del infierno. ¿Dónde es este Uh -huh. lugar de condenación? El infierno. Hoy no se quiere ni topar esta palabra, no se la quiere ni pronunciar dentro de la iglesia, dentro de los nacidos de nuevo, o simplemente, no, 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 no digas eso porque se van a asustar. No, 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 ni lo menciones porque capaz que se nos van. Aquellas personas que actúan de esa manera, volvemos y entonces aquí ya toma forma lo que acabamos de explicar minutos atrás, el nacer de nuevo, el que ha nacido de nuevo no le teme a nada. Es como decía un profesor en la universidad, el que nada debe, nada teme. Nada teme. Entonces nosotros ya nacidos de nuevo, puede haber lugar de condenación, que nosotros sabemos lo que ya hemos leído acá, ya no tiene condenación. ¿Ya? Entonces, yo quiero leer, Javi, son Claro, varios pasajes. versículos y nuevamente insto a tú que me estás escuchando al otro lado de la pantalla, agárrate un librito, un cuaderno, una libreta y anota lo que hoy vamos a decir para que no digas que esto es una situación extraña, ¿ya? Sí, avanza, Y Luchito. yo solo he sacado versículos del Nuevo Testamento que hablan acerca del infierno. Hay también otros en el Antiguo Testamento, pero yo quiero hacer énfasis en el Nuevo Testamento o a partir de Mateo, que es las palabras mismas de Jesús y es Jesús la que los pronuncia, ¿ya? Para que quede relevancia en aquello. Entonces, si nos tenemos que demorar lo que resta de estos minutos para leer estos versículos, pues hagámoslo. Es Adelante. indispensable leerlos, Javico. Entonces, vamos, Mateo 5:22. Anótelo por ahí, apúntelo. Mateo 5:22. ¿Qué nos dice Mateo 5:22, Javi? Con gusto te lo leo, Luchito. Dice así la palabra. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. ¿Cómo? Infierno Quedará de expuesto fuego. al infierno. Y Palabras de dice de fuego. Jesús. Así es. Ajá, entonces dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces cuando escuchamos por ahí gente que dice, no, que el infierno no existe, que cuando muere la persona ahí queda, y vamos a ir evacuando estos versículos para después ver exactamente de qué se trata. ¿Ya? En ese mismo capítulo 5, Javico, el versículo ¿Cuál? 29, escríbalo por ahí, Mateo 5:29. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿Qué sácalo. dice Javico? Si tu ojo derecho te es ocasión Juan de caer, sácalo. 5:29. Sí, ese es. Está bien. Creo que tuvimos algún desperfecto, sin embargo, lo voy a No, sí está leer bien. yo Te lo leo, entonces. Luchito. A ver. Por lo tanto, si Por tu ojo tanto, derecho te si es ocasión tu de... ojo derecho te es ocasión de caer, ¿Ya? sácalo y échalo de ti, pues mejor, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire que aquí nuevamente nos insta a que
hay un lugar de tormento en donde puede ser echado el cuerpo. Luego, en el mismo capítulo 5, versículo 30, dice así: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al En el infierno. infierno. Mire, nuevamente palabras de Jesús: infierno, infierno, infierno. No es que Él está dorando la pastilla como muchos quieren hacernos entender que el infierno no existe y le ponen, y ahora sí hago una corrección. Ayer yo había dicho que en hebreo es Hades, y sí, me equivoqué, Javico me hizo caer en cuenta después. No, El continúa, no, lugar no. de, el lugar de tormento se llama en hebreo Seol y en griego Hades. Transliterando eso a nuestro español se llama infierno. Y ya vamos a Sí, hablar de aquello, acabando de evacuar estos versículos. ¿Qué nos dice Mateo 18:9? ya te leo. Mateo 18:9. Entonces, haciendo una recapitulación: Mateo 5:22, Mateo 5:29, Mateo 5:30, escríbelo por ahí, subráyalo, resáltalo. Hoy vamos a Mateo 18:9. ¿Qué nos dice Mateo 18:9? Sí, es la concordancia, ¿no? Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Sí, justamente dice eso. Infierno de fuego. ¿Ya? Así es. Ahora, por favor, vamos a Marcos 9:47. Marcos 9:47. Aquí lo tengo. Si tal vez en este punto nos estamos quedando acá, es precisamente para que lo podamos leer. Para nosotros fuera fácil decirles los versículos y allá, pero yo sé que la cotidianidad, las actividades no nos permiten leerlo después, y ya que nos estás viendo, qué mejor que irlos analizando en este mismo tiempo. Entonces, Marcos Okay. 9:47, ¿qué nos dicen? Sí, justamente estamos viendo que los evangelios son concordancias y escriben nuevamente lo que produció nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Correcto, estamos hablando de evangelios sinópticos, evangelios que lo escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero cada uno de ellos narra los acontecimientos que hizo Jesús. Vamos entonces ahora, por favor, Javico, a Mateo 18, perdón, Marcos 9:43. Solo regresémonos una página, unos versículos atrás. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ajá, y el Wow. 44, Javico, ¿qué nos dice el 44? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es Entonces fuego es un eterno. lugar de tormento. Mire que es un lugar Claro de que sí. tormento. Bíblicamente lo estamos viendo y analizando. Ahora vamos a Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10:28. Insisto, lo estamos leyendo para que vean que está dentro de la Biblia. Yo pudiera decirles dos versículos y ustedes los buscan, pero queremos compartir aquello y que sepan dónde es que está ahí. Aprovecho para que lo subrayen y lo pinten, lo resalten. A ver, Javico, ¿qué dice? Gracias, Luchito. Y no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, las personas que matan el cuerpo, dice. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Wow, wow. Qué Y, duro que está esto, ¿ah? Qué palabras ajá, tan y fuertes. aquí, Javico, en el versículo 28 que acabas de leer, dice destruir el alma. Ya habíamos dicho en la reunión de ayer que el alma que pecare, esa morirá. Y que el alma, Correcto. si ahora ya entiendes mejor, si no ha nacido de nuevo, esa alma es la que va ¿a dónde? Al infierno. Ya vamos a hablar de esto. Primero,
vamos evacuando estos versículos, pero mire que aquí ya nos dice, ¿dónde va el alma? El alma es la que va al infierno, ¿sí? Lucas 12:5, Javico, por favor. Ya lo buscamos. Aquí está, ya te doy. Lucas 12:5. Menciona la palabra, pero os enseñaré a quién ustedes deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este tema. Ah, mire lo que nos dice. A ver, leámoslo nuevamente, Javi. Disculpa que te Con todo moleste gusto. nuevamente. No, no, tranquilo. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar el infierno. Tiene poder de echarle en el infierno. Sí, os digo a este temer. Es una declaración contundente, es una declaración muy fuerte lo que dice el Señor Jesucristo, de a quién debemos nosotros en realidad temer, y no con un ¿Quién? temor de destrucción, no es con un miedo, se refiere a hacer reverencia a Dios, se refiere a tener respeto a Dios, honrarle y amarle. Ese significado tiene aquí la palabra temer. ¿Okay? Sí, listo. Ujú. Correcto. A ver, vamos a Mateo 25:41. Mire que son varios versículos. Entonces a veces dicen, no, si la Biblia no dice nada de eso, vea que sí. Mateo 25:41. ¿Qué nos dice Lo Javi? tengo, te lo leo, Luchito. Dice, entonces dirá a los de la mano izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De este versículo, Javico, podríamos hacer otro tema, otra enseñanza. ¿Por qué? Aquí podemos ya ir cayendo en firme. El infierno, ojo con lo que le voy a decir, estaba preparado para el diablo y sus ángeles. En el inicio, en el plan de que el ser En el humano principio. compartiera este lugar, pero ya que después de la desobediencia, mire lo que va a pasar. O mire lo que dice acá. Estaba preparado para el diablo y los ángeles que sublevaron, que le quisieron dar el golpe de estado en el cielo a Dios. A esos eran los que iban allá. Pero ya que después el ser humano pecó, listo, vaya que ese mismo lugar también está destinado para allá. Pero ya vamos a hablar exactamente de esos lugares. Ya, no Sí, se pero precipite, ¿quiénes pero están destinados, Luchito? También hay que considerar eso. ¿Quiénes son los que están destinados a irse preparados para el fuego eterno que fue hecho para el diablo y sus ángeles? Son los rebeldes, son los que no quisieron saber nada de Dios y lo rechazaron totalmente. Dios abrió su correcto. mano, envió a su Hijo Jesucristo, en Juan 3:16 lo dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa Ujú. vida eterna la rechazan los rebeldes, no quieren saber nada. Entonces, para ellos es predestinado este lugar de tormento. Correcto. Y para recalcar o aclarar un poco mejor lo que tú acabas de exponer, Javi, vamos a Primera de Tesalonicenses, esto es en el Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Te los leo, Luchito. Dice así, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los Por de favor. Macedonia y Acaya. ¿Sí? ¿Está bien? Que han creído, Sí, porque partiendo. A ver, estamos Primera de Tesalonicenses, Luchito, capítulo 1 del 7 al 9. sí, o déjame ver, parece que me he equivocado, déjame ver si es Segunda de Tesalonicenses, no, no estoy muy bien, déjame ver. No, es segunda, por favor, disculpen. Sí, ok, Segunda de ya estoy bien, Tesalonicenses, ya lo capítulo tengo. 1 del 7 al 9. Porque ya está en acción Léelo desde el el 6, por favor, Javi. misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se ¿Ya lo manifestará aquel tienes? inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Parece que tuvimos algún A ver, No, sí, pero no parece que son estos tampoco el versículo.
Bueno, ok. ¿Lo, No, lo no, leemos no es ya? el versículo. No, déjame leerle ya. Dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder Ok. en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Póngale ahí, subráyele. Llama de Ni fuego obedece. para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, otra vez subraya ahí, pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de De su su poder. poder. Y podríamos continuar hasta el 12, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Que sufrirán, ¿qué? Pena de eterna perdición. Entonces, claramente aquí nos dice que da retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Palabras más entendibles para que ustedes lo entiendan es, y nosotros también lo podamos entender, es el Poderlo nacer explicar, de nuevo. claro. Correcto. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Obedeciendo el Evangelio de Jesucristo y también reconociendo o conociendo a quién, a Dios, que por el pecado lo alejamos. Y como ya hemos insistido en esto, muchas veces el ser humano piensa que convivir almáticamente es suficiente, pero vemos a la luz de la Biblia que eso no es suficiente, es necesario nacer de nuevo. Y entonces aquí hago otra aclaración. Insisto en lo que decía hace un momento. No por ir a una iglesia, no por llevar la Biblia bajo el brazo, no por acudir, no por ofrendar, no por hacer algo dentro de la iglesia, tú has nacido de nuevo. Ese es el error que muchas personas cometen. Y aquí hago otra puntualización. Cuando estas personas hicieron aquello y nunca nacieron de nuevo, llega un momento en que hay ese vacío existencial y como la iglesia no les llenó, entre comillas, se van. ¿Y qué pasa después de eso? Los vemos nuevamente haciendo lo que estaban haciendo en el mundo y viviendo como eran. Y entonces ahí las personas, y este no era el cristianito, este no era el que iba a la iglesia, este no era el que oraba, el que llevaba la Biblia. Sí, pero nunca nació de nuevo. Y entonces ahí es necesario puntualizar, Javico, que cuando una persona ha nacido de nuevo, su salvación nunca la va a perder. Y eso es un tema que también lo vamos a tratar en su momento. Entonces, cuando, como tú lo decías en alguna otra ocasión, nos hablabas y nos decías, no puede perder algo que nunca tuvo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos esa bendición, recibimos ese regalo de salvación y nadie nos lo va a quitar. Entonces, ahí podemos decir enfáticamente que un nacido de nuevo no va a perder su salvación. ¿Por qué? Porque está viviendo, como dice Gálatas, en el Espíritu. Romanos nos habla de esto en cantidades industriales. ¿De qué? De que hay que vivir en el Espíritu. Pero la persona que nunca nació de nuevo y fue a una iglesia y que por eso se puso el título de cristiano y pensó que ya con eso era suficiente, lo vemos después igual o peor que antes. ¿Ya? Entonces ahí ese tema algún momentito lo tratamos, También lo Javico, de podamos. si pierde o no se pierde la salvación, pero aquí ya les hemos dado la pauta o el Fundamento. establecimiento de que el fundamento, esa es la palabra, de que la salvación no se pierde, pero cuando se vive en el Espíritu. Ya Romanos 8.1 es genial para esto, pero ese no es del tema. ¿Ya? Vamos por favor, Javi, a Judas capítulo 1, versículo 7. Judas, Dice eso así, está casi por el como final de Sodoma y la Biblia, por Gomorra, favor, Javi. ya lo leo, a ver, dice como Por Sodoma y favor, Javi. Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo para sufrir el castigo del fuego eterno.
Ah, mire que aquí nos da ya un ejemplo que todo el mundo lo conoce, creo, o quien no ha escuchado hablar de Sodoma y Gomorra. Ya, y si no, váyase por favor al Génesis capítulo 49 y va a entenderlo de mejor manera esto de Sodoma y Gomorra. Pero, ¿por qué van a este castigo? ¿Por qué van a sufrir el castigo eterno? Nos lo dice en las líneas anteriores. Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Y aquí, Gabico, hay que subrayar esto porque de aquí, más Romanos 1, podríamos hablar de todo lo que hoy la gente, que ya Isaías nos lo dijo muchísimos años atrás, hoy estamos en la generación de que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya, entonces, hoy pues tú dices esto y ya te ven así como intolerante, no se dice eso, tenemos que amarlos y cosas por el estilo, que aquí explícita, ni siquiera implícita, explícitamente nos está diciendo. Pero ya llegar el punto de hablar de este tema acerca de el homosexualismo y todas esas variantes de LGBTI, todas las letras habidas y por haber. Pero este es un versículo que nos ayuda a entender la ira que tiene Dios hacia este comportamiento. Nos quedan únicamente 4 versículos más, así que Javico, démosle apresuramiento. Mateo 23:15. ¿Qué nos dice Mateo 23:15? Lo tengo aquí. Por Yo leo favor, y Luchito. préstele atención, Javico, disculpa cortarte, préstele atención a este versículo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Wow, Ay, sí, ¿palabras de quién son esas, Javi? del Señor Jesucristo, claro. Mire que son palabras súper claras. Jesús no era el que se iba por las ramas. Lo que tenía que decir, lo decía. Y no es que se estaba Directamente. retractando y después aparecía el otro día. Disculpen, fariseitos, disculpen, saduceitos, me equivoqué, no les quise llamar así. Mire que él nunca dijo, no, no, hay que retractarse y voy a modificar mi comportamiento. Él lo que lo decía enfáticamente. Y mire, hipócritas, les dice durísimo. Y después les dice, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que de vosotros. ¿Por qué habla esto? Porque estas personas cargaban al proselitismo, es decir, los querían hacer a la ley y les imponían una carga que ni ellos mismos podían hacer y entonces por último renegaban y eran peor que al principio. Por eso les dice, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. ¿Qué les está diciendo ahí Jesús? Fariseos y saduceos, ustedes también van a ir a dónde? Al infierno, clarito, les está diciendo, si no nacen de nuevo, si no cambian eso de llevar la ley, de cumplir la rajatabla, hoy, gracias a Dios, gracias a Jesús, tú y yo vivimos por gracia, y eso ya no tenemos que cargar con ese yugo tan pesado que aquí estos lo cargaban, y encima más a unos que no eran judíos, ¡pum!, les cargaban con más cosas para hacer. Pero ese es otro tema que algún momento lo desarrollaremos, También lo Javi. toparemos. Así es. 23:33, por favor, ya nos quedan un versículo más, ya para no cansarles. Es, todos escuchemos, por favor, lo que dice este versículo. Es bastante fuerte. Serpientes, les llama así a los religiosos de aquella época. Generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo? Ah, entonces mire que nuevamente caemos en eso, Javico. Jesús habló del infierno. Entonces cuando Y muchas dicen veces. personas, no, no, si ni siquiera habló, hoy hemos visto a la luz de la Biblia que sí, es eso, ¿ya? Y para culminar con aquello y dar por terminado estos versículos que hemos visto en la Biblia, hay que recordar aquello. Vamos a Santiago capítulo 3 versículo 6. Hablábamos hace un momento que cuando Ya lo nosotros tengo. nacemos de nuevo, una parte de nosotros
debe cambiar y de hecho está en ese proceso de cambio. Y una de ellas difícil de controlar es ¿qué? La lengua. Y aquí nos habla Santiago precisamente de aquello. Y préstele atención a lo que está escrito ahí. Javi, si eres tan amable. ¿Cómo no? Lo leemos entonces. Dice así, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Mira lo que ahorita acabamos de encontrar. ¿Qué nos dice? La lengua misma es inflamada por el infierno. Hemos de haber visto los tanqueros que circulan por las calles de nuestra ciudad y dice peligro inflamable. Quiere decir que si nosotros vamos y a ese tanque le ponemos una chispa con un fósforo, ¡pum! Lo mismo pasa acá. Dice que la lengua es inflamada por el infierno. Mire, son palabras duras. Y entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Controlar la lengua. Es de controlar la lengua. Lo que decimos. Hemos visto estos versículos, hay unos pocos más que prefiero tratarlos en otra oportunidad, pero con lo que hemos visto hoy, Javico, ¿qué opinas tú? ¿Qué ahora podemos nosotros englobar de lo que hemos leído a la luz de la Biblia? Pues claro, si el Señor Jesucristo menciona tantas veces el infierno, es porque existe ese lugar, definitivamente. Él no puede inventarse algo que no haya o que sea una fábula o un cuento para entretener a algunas personas o para poner temor en su corazón. No, ese no es el propósito de la Escritura al mencionar el infierno, sino para que las personas accedamos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, accedamos a la salvación perfecta que hay en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es nuestra salvación. Tenemos que acudir a Él porque nos está haciendo una advertencia bastante categórica y fuerte en el sentido de que especifica que hay un lugar de tormento, que hay un lugar donde el alma sufre eternamente. No es por un tiempo, no es por un periodo de años. Esto es perpetuamente para siempre. Esto es eterno. Esto no puede tener un principio, pero no tiene un final. No es que, no es que el alma pasa ahí solo un rato y purifica sus pecados y entonces en algún lugar del tiempo de los siglos se arrepiente y es renovada y entra al cielo. No es así. El destino del alma es hacia el paraíso de Dios o hacia el infierno. En nuestras manos está escoger nuestro destino final. Muchas gracias, Javico, tu aporte. Y bueno, queda pendiente para la próxima reunión hablar lo que se nos quedó. Le dimos, como decía yo antes de empezar a leer los versículos, era necesario leerlos, porque si no los No, está leíamos, perfecto. ustedes parecía que como que es una invención o que quién habrá dicho o dónde está en la Biblia, pues ahora tiene no sé Lo hemos cuántos mostrado. versículos los dijimos, pero entonces la existencia del infierno es real, es real. Y entonces, eh, para la próxima reunión, Javico, ¿qué te parece si abordamos ahora sí, ya sabiendo que existe un infierno, quién va, qué parte del ser, de la composición del ser humano El va ser al humano. infierno? Ya lo hemos dicho, pero ahí vamos a poder aclarar de mejor manera. ¿Y qué del nacido de nuevo cuando muere? Esa es una excelente pregunta también, para que ahí sí Claro. acordamos lo que dice Pablo, y tú lo mencionabas en el principio, la doctrina paulina. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro. Vamos a Porque tratar entonces de eso. justamente Luchito, aquí con estas palabras podríamos empezar a cerrar este diálogo que hemos tenido. Justamente, si existe un infierno, entonces quiere decir que también existe un paraíso, un lugar de luz, un lugar de vida eterna, un lugar que es maravilloso, que es creado especialmente para todas aquellas almas que buscan de Dios su misericordia, su gracia, su salvación, porque sería injusto que solo
solo los malditos, como decía la palabra de Dios, o solo los rebeldes que no quieren creer en Dios ni obedecerle, sean lanzados a un lugar de tormento, como este que es el infierno, sino que también las almas de quienes obedecen su palabra, de quienes le temen, de quienes gustan agradar lo que Dios quiere para nosotros, lo mejor quiere Dios para nosotros. Debe haber un lugar que se llama paraíso también para aquellas personas que aman a Dios. ¿Qué te parece, Luchito? Correcto. Y con esta aclaración y puntualización que acaba de hacer el Javico, les hacemos la invitación para que Dios mediante nos acompañen en nuestra próxima reunión, en nuestra próxima enseñanza, y vamos a tratar este punto en particular y otros más, pero son indispensables, como yo lo decía en la primera reunión que tuvimos, poner los pilares sobre lo cual vamos a ir asentando este conocimiento. ¿Ya? Okay. Y si es la primera vez que nos escuchas, puedes revisar nuestra primera reunión y ahí vas a encontrar los fundamentos que dimos en esa ocasión, más los fundamentos que hoy estamos dando, cosa que en las próximas reuniones el conocimiento va a estar amplio y no vas a estar perdido. Y si ahora, ¿de qué están hablando y de dónde esto y de aquello? Entonces, eh, la idea es que continuemos en este tipo de reunión, de enseñanza, y de esa manera nos edificaremos. ¿Alguna cosa más que puntualizar, Javico? Yo creo que con eso estamos, estamos en el tiempo y estamos correctos. Así es, así que vamos a terminar esta enseñanza que hemos tenido en esta noche y lo vamos a hacer por medio de una oración. Así que donde tú estás ahí, al otro lado de la pantalla, te pido que cierres tus ojos y si quieres nacer de nuevo, hagas esa oración. No lo que yo repita, sino lo que tú, de tu corazón, el Espíritu Santo dice la palabra que es el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Así que si quieres nacer de nuevo y empezar una vida con Cristo y ya no separado de Dios, haz la oración. Yo voy a hacer una oración, pero no necesariamente repite lo que yo digo, sino que sea la convicción que tú tienes acá y que tu espíritu nazca. Así que vamos a orar. Amado Dios, amado Señor, le agradecemos por esta enseñanza que nos ha permitido llevar y que hemos podido, Señor, esclarecerla a la luz de lo que dice la Biblia. Y gracias, Dios, por las personas que están escuchando la hora en directo, las que escucharán en diferido, pero su palabra no volverá a usted vacía, Señor. Así que yo le ruego que bendiga a todas las personas que están escuchando esta enseñanza. Yo le ruego que ahí donde tú estás ahora, cierres tus ojos y le digas con tus palabras: Dios, reconozco que he sido pecador, que estoy alejado de tu presencia, pero ahora entiendo que es Jesús el que hace tiende ese puente que me puede unir y hacer que mi espíritu que está muerto, ese espíritu que está inanimado, que está inerte, vuelva a tener vida, y por ende voy a tener una nueva información a mi alma y por ende también a mi cuerpo, a mi comportamiento. Ruego, Señor, por todas esas hombres y mujeres que están escuchando este mensaje, que sea usted topando sus corazones y, como dice la misma Biblia, esa tijera de cirujano que vaya cortando y penetrando hasta lo más íntimo de su ser para que usted les permita nacer de nuevo, perdón, y pasar de ser criaturas de Dios a ser llamados hijos de Dios. Gracias por ese regalo maravilloso que usted nos da, de poder nacer de nuevo y tener una vida y vida en abundancia. Y con esa nueva vida, bendito Dios, evitar caer en este lugar de condenación, que en esta oportunidad, en esta enseñanza, lo hemos dejado esclarecido y creo que está bastante entendido, bendito Dios. Le agradezco por la vida del Javi, por la sabiduría que le da, por el conocimiento y el entendimiento, y también por mí, que hemos podido en esta oportunidad hablar de sus negocios. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Luchito. Listo, Javico, te agradezco. Será Sí, hasta la próxima enseñanza y Dios mediante. nos despedimos. Sí, y gracias una vez más, Luchito, por este tiempo, por tu apertura, y gracias también al Dios eterno que nos ha permitido a través de este medio poder conversar con todos ustedes. Gracias también por su tiempo y
y el prestar atención a lo que estamos, estos temas tan candentes tratando, que sea una enseñanza a su corazón y que Dios tope su vida y podamos, esperemos que nos podamos reunir en otra oportunidad para justamente seguir analizando lo que dice la palabra de Dios en referente a la eternidad. Sí, por mí me despido de todos, un fuerte abrazo y la bendición de Dios les acompañe siempre. Gracias, Gavico. Yo también me despido de ti, de todos quienes nos están escuchando y hacerles la invitación para este próximo día, sábado, a la misma hora, 8 de la noche, Dios mediante, podamos conectarnos y seguir hablando de estos temas que quedaron ahí sobre el tapete y que son súper, súper, súper interesantes. Entonces, ¿Okay? sin más ni más, que el Dios de Israel les bendiga, un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Bendiciones. Paz a todos. Amén.